Muy buenas, les habla Fernando Sierra Ariza, cristiano, evangelista, por la gracia de Dios. Que el Señor Jesucristo siga bendiciendo sus vidas, sus hogares, sus trabajos, su salud. Amén. Hoy les traigo un mensaje titulado Dios manifestado en Jesús. Miremos, la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 26, el apóstol Pablo nos dice: el misterio oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos. Nos está hablando de un misterio que ha sido revelado aquí a nosotros. ¿Cuál misterio? El más misterio desde el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento tenía algo que decía que alguien venía que a restaurar lo que se había perdido desde el principio. Porque sabemos que el hombre había pecado y había creado un abismo entre Dios y él. Se había perdido esa comunión que el Señor tenía con el hombre, porque antes el hombre hablaba cara a cara con el hombre. Amén. Pero aquí dice, pero ha sido manifestada a sus santos. ¿Por qué decimos que nosotros somos santos? Somos santificados. La palabra santo significa santificados, o sea, hemos sido apartados. Apartados para el Señor, para servirle. El Señor en este momento nos está puliendo y nos va a pulir, nos va a ayudar a todos. ¿Por qué? Porque esa obra Él fue la que Él vino a realizar y ese es el misterio que Él ha revelado y nos lo quiere mostrar. Dice, a quienes quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. O sea, fuera de que era el pueblo judío, ahora también era para nosotros. Y que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros. Sabemos que el Señor Jesucristo murió, resucitó de entre los muertos y derramó su espíritu para estar ahora aquí dentro de nosotros. Primero vemos que Dios fue manifestado ¿a dónde? En los cielos. Dios se manifestaba desde el cielo y se le presentaba al hombre, se le presentaba a Adán personalmente. Después Dios quiso estar entre su pueblo y lo hizo ¿desde dónde? Lo hizo desde el tabernáculo. Desde allí Él le hablaba al hombre. Vemos que bajaba una nube y sabían que la presencia de Dios estaba allí. El único que podía entrar a hablar con Dios era Moisés. Dios también dice que Dios llamó a Moisés desde el tabernáculo y puso unas condiciones para que el hombre pudiera acercarse a él a través de ciertos sacrificios. Ahora después vemos cómo el Señor se manifiesta, para darnos a conocer ese misterio, se manifiesta en el Señor ¿qué? Jesucristo. Ahora es Dios manifestado en carne. Dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Por eso el Señor Jesucristo nos dice en Juan 14:8, le pregunta a uno de sus discípulos, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Eso es algo que hay que saber entender. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque sabemos que según Colosenses 1:15 Él nos dice que Él era la imagen del Dios invisible. Amén. Era la misma, era su imagen, el mismo Dios revelado en Él. Dijo, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Le dice Jesús a Felipe. En el libro de Juan capítulo 14, versículo 10. Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ahora, ¿qué pasó? El Señor Jesucristo se va, pero Él se sigue manifestando. Cuando Él llegue haciendo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos dicen que Él se subió a los cielos y Él dijo que enviaría ¿a quién? Al Espíritu Santo. Cuando Él sube al cielo, vemos que se pierde en una nube. Sabemos que Dios se manifestaba en una nube y vemos que allí, entre esa nube, se pierde el Señor, ya no se ve más, pues ya no lo podemos ver más porque entra a formar parte de esa nube, porque Dios siempre se manifestaba, lo podemos ver en el Antiguo Testamento, en una nube en el desierto y también en columna de fuego. Entonces podemos ver que Él estaba mostrándonos que Él volvía a esa forma como si fuera, no que Él sea una nube, no, sino es algo simbólico. Entonces ahora el Señor derrama de su Espíritu en Pentecostés, en el capítulo 2 de los Hechos, nos muestra que la promesa que Él había dicho ahora se iba a cumplir. Ahora iba a ser Dios en nosotros. ¿De qué manera? Derramando del Espíritu Santo. El Señor derrama el Espíritu Santo para poder habitar ahora en nosotros, en vasos de barro. Pero que yo diría solamente en mí, no, en todos. Lo que tenemos es que darle la oportunidad
aceptar al Señor Jesucristo como Señor nuestro Salvador para que Él pueda estar en nosotros. Eso lo podemos ver porque Él llega y nos dice aquí en el capítulo de 1 Corintios 3:16, donde dice que no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros. 1 Corintios 3:16. Somos templo de Dios y permitimos que Dios se manifieste a través de su Espíritu en todos nosotros. Ya no va a ser, ya no somos prácticamente nosotros. Si le permitimos a Dios, Él es el que va a llevar la palabra, el que va a llevar los mensajes, el que va a hacer los milagros, así como lo hacía a través de ese cuerpo en el Señor Jesucristo. Miremos qué nos dice también, a quien anunciamos, dice el apóstol Pablo, en Marcos 16:14, en Colosenses 1:28, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿En quién? En Cristo Jesús. Vemos que está Pedro, que está Juan, que hay muchos santos, que están los ángeles. No, el hombre, la única manera de poderse presentar perfecto es en Cristo Jesús. En María, María es la madre del Señor Jesucristo, no lo negamos, es virgen, tuvo al Señor, está bien, pero la perfección la alcanzamos solamente ¿en quién? En Cristo Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que puedan ser salvos, sino en el nombre de Jesús, y el que hizo el sacrificio fue Jesús, y el que murió y resucitó entre los muertos fue Jesús, y hubieron muchos testigos que lo vieron, Él se le apareció a mucha gente, y cuando Él murió, dice que se rasgó el velo del templo, el misterio está siendo revelado, y hubo un terremoto, en ese terremoto los sepulcros fueron abiertos, y dice que el tercer día cuando Él resucitó, los cuerpos de muchos santos resucitaron, y se pudieron ver, se presentaron y fueron y visitaron a mucha gente, se dejaron ver, hubo un testimonio grande, eso es lo que se llaman las primicias. Ahora nosotros es que estamos esperando la cosecha, porque después de eso es la cosecha donde vamos a entrar, ¿qué? Todos nosotros los que estamos creyendo, y si tú también crees, vas a ser participante de esta resurrección y estar con el Señor Jesucristo que en los cielos. Amén. Ahora miramos que Juan siempre, ¿cómo puede ser esto? Se puede decir, bueno, ¿cómo hago esto? Acepto al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador, empiezo a leer la palabra, empiezo a alimentarme de ella. En Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién está diciendo eso? El Señor Jesucristo, que escudriñemos, que leemos, que investigamos, que oremos, tenemos que creer, esto es por fe. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Debemos estar convencidos de esto, la convicción de lo que no se ve, de que esto va a suceder. Mira cómo se está viendo hoy en día. Todo lo que está sucediendo, estamos cayendo en manos de una depravación tremenda. Miren nuestros grandes líderes, cómo están cayendo. Esos hombres que estamos poniendo allí son hombres que no tienen a Dios, que no tienen un respeto por Dios. Y nos estamos dejando llevar de esta corriente. No, Señor, nosotros tenemos una cabeza, porque la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, es el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que tenemos? Busquemos la iglesia, busquemos su palabra, busquemos la cabeza de todo, que es el Señor Jesucristo, que nos ha mostrado el camino que debemos seguir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Llevar esta carne a la cruz. Eso es lo que ha pasado con estos dirigentes. Van y quieren posesionarse, pero están llenos de vicios, de trago, de alcoholismo, de homosexualismo, de todo cuanta corrupción hay, y quieren arrastrar poniendo leyes que los acompañen, y leyes que cuando ellos cometan una barbarie, entonces no puedan ser usadas contra ellos mismos. Amén. En 2 de Timoteo 3:15 nos dice, y que desde la niñez, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Todos las sabemos. Todos hemos llegado a oír de Dios, de una u otra manera nos ha llegado mensajes, sabemos. Así sea por medio de la iglesia tradicional, hemos visto que el Señor se ha dado testimonio. O sea que hemos sabido que desde la niñez las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. ¿Por qué? Por la fe que es en ¿quién? En Cristo Jesús. La Biblia siempre nos enfatiza. ¿Por qué siempre decimos que solo hablamos de Jesús? Porque Él es la figura
que tenemos que llevar como ejemplo, seguir ese camino de amor, de pasión hacia las personas. Ese camino que lo llevó, no importó lo que él pensaba, lo que sucediera con él, lo que sucediera con su cuerpo, porque fue azotado, fue escupido, fue maltratado, todo lo soportó. ¿Por qué? Por amor a nosotros, mostrándonos el camino a la santidad, el camino a la redención. Dice aquí que toda escritura es inspirada por Dios. O sea, debemos leerla, es lo que le está faltando a este país, esto es lo que le está faltando a este planeta. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿A quién necesitamos? Al Señor Jesucristo. ¿Cómo lo tenemos ahora? A través de su palabra. Que no quiero seguir allí ni allí ni a ningún hombre. Pues sigue la palabra, estudia la palabra. Tú eres sacerdote en tu casa, tú como el varón de la casa. Y si eres la mujer la que estás allí, pues tú tienes que enseñar a tus hijos. También vas a tomar esa cruz. Yo sé que hay muchas mujeres que son madres solteras, madres que están con sus hijos y han sacado grandes hijos. Conozco mujeres que han sacado hijos verdaderamente con buenos ejemplos. Pero si me dejo llevar por los vicios, si me dejo llevar por mi necesidad, por lo que quiere mi instinto, no voy a fallar. Entonces tengo que pensar en el futuro, y ese futuro está en los hijos, en los niños. Vea, a fin de que la escritura, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer con nosotros? Una buena obra. Somos pensamientos de Dios expresados, estuvimos en los pensamientos de Dios. Él quiere lo mejor para nosotros, que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Amén. En Hebreos 4:12 nos dice, ¿por qué debemos leer la palabra? ¿Qué es lo que hace la palabra en nosotros? Vamos a mirar, dice. ¿Qué nos dice? La palabra misma nos lo enseña. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. O sea que estamos abiertos, a medida que nosotros vamos leyendo la palabra. Mire todo lo que hace la palabra. Entra, nos estremece hasta el fondo, nos muestra. Por eso muchos no la quieren leer, por eso la quieren prohibir en muchos países. ¿Por qué? Porque quieren subirse estos gobernantes y hacer lo que ellos les da la gana, poner las leyes que ellos quieren y según sus vicios poder hacer lo que quieren, y quieren que el pueblo también se desenfrene y haga lo que sea. Pero eso no es así. Tenemos un Dios y tenemos al Señor Jesucristo, que fue el que vino y nos mostró ese camino, y no podemos salirnos de esas leyes. ¿Por qué? Porque vamos a enfermar, va a enfermar tu cuerpo. Cuando haces cosas contra tu naturaleza, vas a terminar mal. Amén. Dice de la palabra, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante aquel a quien tenemos que dar cuentas. Entonces es mejor leer la palabra ahora, ponernos en paz con Dios, para no tener este problema, porque ya después de que muerto, usted no crea que usted lo van a sacar del infierno con una misa, ni del purgatorio. No, señor. Usted aquí es que tiene que arrepentirse. Por eso la Biblia nos dice, y le dijeron los judíos a Pedro, varones hermanos, ¿qué debemos hacer? Él dijo, bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo, para perdón de los pecados. O sea, ¿qué primero tengo que hacer para que mis pecados sean perdonados? Arrepentirme. Tengo que arrepentirme de corazón verdaderamente. Si tú te arrepientes verdaderamente, vas a tener hasta sanidad espiritual y sanidad de tu cuerpo. Si verdaderamente reconoces que verdaderamente somos polvo de la tierra, que tenemos un Dios Padre Todopoderoso, que este cuerpo no nos pertenece, le pertenece a Él, que este espíritu le pertenece a Él. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Volvernos de donde salimos, volver al Padre. ¿Quiénes somos? Somos hijos de Dios. ¿De dónde venimos? De Dios. ¿Para dónde vamos? Otra vez volvemos al Señor. Sea como sea, y tú no te vas a poder librar de esta gran realidad. Amén. En el libro de Hebreos 9:27 nos dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué? El juicio. No lo dice su palabra. Usted muere de una vez. Si usted ha sido un asesino, si usted ha puesto bombas en los buses, si usted ha secuestrado, si usted ha matado, usted muere y una vez derechito para el infierno, papá. Allá no se le puede hacer nada, allá no hay misa que valga, allá no hay oración que valga, usted ya se perdió. Pero si usted ha estado en Cristo, así como Él lo ha prometido, se ha bautizado en el nombre de Jesús para perdón de los pecados,
y ha recibido el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo en usted, que es el que le va a mostrar y le va a enseñar y a reargudir el misterio de Dios, y el que va a luchar con usted juntamente para dejar ese pecado, entonces usted va a ir al cielo. ¿Qué dice el Señor en Juan 14:1? Creed en Dios, creed también en mí. El Señor está hablando, creed en mí. Él es la figura que tenemos que seguir. Habla muy bien Juan, habla muy bien Pedro, hablan los apóstoles, pero ellos todos nos están llevando sus evangelios a Jesucristo, al modelo de hombre que debemos ser, a la estatura del varón perfecto, ese varón perfecto que fue Él, que lo dio todo por los demás, enseñándonos el amor al prójimo, el perdón, dándonos la salvación y la vida eterna. ¿Qué debemos hacer? Aceptémoslo como nuestro Señor y Salvador, bauticémonos en su nombre y creamos las promesas que están en su palabra. Son tiempos difíciles y van a ponerse peor, pero si estamos en Él, mire lo que pasó con Noé. Noé, cuando fue advertido de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para que su familia se salvase. Amén. Y por esa fe condenó al mundo y fue galardonador de la justicia que viene por la fe. Dios hizo justicia, así vamos a hacer nosotros. Sabemos que se habla de un fin, sabemos que se habla de una destrucción, pero ¿qué tenemos que hacer? Agarrarnos del Evangelio, de su palabra, creámosle a la palabra del Señor, sigamos su camino, leámosla, pongámosla por obra, no importa lo que esté sucediendo, que mire que gobiernan los impíos, que mire que están gobernando son malos hombres, que mire que están gobernando son un poco de hombres que no importa. Nosotros tengamos la conciencia que ese hombre está aquí en lo físico, pero tenemos a alguien en lo espiritual, que es el que nos está gobernando desde el cielo, que es el que nos hace justicia. Amén. Sigamos pensando en nuestros hijos, sigamos pensando en nuestra familia, sigamos creyendo en Dios. Muchas gracias. Les habló su capellán y amigo Fernando Sierra Ariza. Que el Señor Jesucristo sea bendiciéndoles, abriendo sus ojos y sus oídos espirituales, trayéndole paz y amor a su hogar. Muchas gracias.